Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Ortega, estudiante de la licenciatura en Básica Primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y hoy vamos a hablar acerca de las etapas de la lectura. Este trabajo es para el área de electiva de lectoescritura 1, presentado a la profe Luz Nelia Molano. Yo soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura. Entonces vamos a iniciar. Mm, listo. Antes de iniciar, quisiera compartirles una frase que me pareció muy linda, que es de nuestro querido Mario Vargas Llosa. Y dice, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Y es que recordemos que la lectura no solamente nos ayuda de pronto a comprender los mensajes, hablando de los códigos escritos que manejamos, sino también de trabajar la parte emocional y personal de cada ser humano. Entonces, esto nos genera un conocimiento a través de diferentes medios de información, intercambiamos por medio de la lectura aspectos culturales, sociales, laborales, estudiantiles, etcétera. Pero para poder llegar a comprender todo este mundo tan maravilloso de la lectura es importante conocer o, digamos, saber que nosotros pasamos por una serie de etapas. Así como nosotros vamos creciendo, la lectura, la escritura y digamos que todos los procesos de aprendizaje tienen unas etapas. En este caso nos vamos a centrar en las etapas de la lectura. Vamos a comenzar con la primera etapa, que es la etapa sorpresiva. Esta etapa sorpresiva aparece alrededor, es la etapa encargada de estar presente alrededor de los 0 a los 2 años de edad. Según Ruiz, en el 2005, digamos que él dice que esta etapa, como su nombre lo indica, es la etapa en donde el niño indaga, en donde él a través de sus sentidos va reconociendo su entorno, va haciendo una lectura de su entorno a través de lo que sus sentidos. Y entonces empieza a tener este entorno, empieza a tener una gran influencia en todo este proceso para asimilar la realidad. Em, es importante, por eso es importante que nosotros, desde el punto de vista docente, realicemos actividades en donde usemos diferentes texturas y utilicemos también diferentes materiales. ¿Por qué? Porque aquí es donde él comienza a desarrollar todo su sentido, digamos, a percibir por todos los sentidos y por todos sus canales. Em, un ejemplo muy claro de esto, y digamos que lo que nosotros podemos hacer es que primero es importante trabajar por medio de un ambiente que sea muy agradable para el estudiante, en donde él se sienta cómodo, se sienta tranquilo. Y nosotros debemos estar cerca al niño, mostrándole las imágenes del libro, donde nosotros vamos a leer con diferentes tonalidades, vamos a hablar por medio de rimas, vamos a cantarle, ¿cierto? Algo que a él lo llame, o sea, que sea algo que lo motive, que él pueda entender y que estimule muchísimo su expresión. Además, digamos que es importante permitir que el niño toque, que manipule y que sienta las diferentes texturas. Eh, esta lectura, digamos que la lectura en esta etapa debe ser ya convertirla en un hábito. Entonces, por acá tenemos un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de un libro sensorial. ¿Qué mejor manera de explorar texturas, explorar el medio por medio, valga la redundancia, del libro sensorial? Entonces, vamos a mirar un poquito. Lo mágico de estos libros sensoriales, lo mágico de estos libros sensoriales es que permite que el niño juegue con él. Aparte de eso, también estamos desarrollando habilidades motrices, va reconociendo texturas. Eh, es muy fácil de realizar, nosotros lo podemos realizar desde casa. Vamos a adelantarlo por acá un poquito. Vamos a ver algunas actividades que el niño perfectamente en esta etapa puede realizar por sí solo, para ir avanzando y llegando a la siguiente etapa. Una manera, digamos que de evaluar esta etapa, lo podemos hacer por medio de un tapete sensorial, en donde él esté completamente descalzo, donde pueda sentir por medio de sus manos, de sus pies, todas las texturas. Y nosotros, o sea, los docentes, podemos ir cantando una canción para motivar, algo para que él manipule, algo para que él... Es importante mucho el tema del tocar, ¿listo? Del sentir, de lo que yo quiero ser, el explorar, ¿no? Entonces hay que hacer este tipo de actividades más seguidos para desde ahí empezar a trabajar en ese hábito.
Vamos a hablar entonces de la segunda etapa, que es la etapa simbólica. Esta etapa se encuentra presente desde los 2 años de edad hasta los 4 años de edad. Ruiz también nos dice que esta etapa se encuentra basada en las preguntas acerca del entorno, o sea, su curiosidad sale a flote y por cada cosa que ve. Por esto es muy importante, ojo, atención, que todos los gustos de los estudiantes estén relacionados con las lecturas. O sea, yo ya debo conocer a mi estudiante, ya debo saber lo que le gusta, lo que más le llame la atención, para así poder trabajar, digamos, por medio de las lecturas y por medio de pronto de sus gustos, una enseñanza que sea más significativa. Algunas actividades que nosotros podemos hacer en el aula, em, lo vamos a trabajar por medio de libros de dinosaurios, de magos, de brujas, la fantasía. Fantasía que son cosas que a ellos les llaman mucho la atención y que al igual sean libros que les llamen y que ellos escojan, que sean de su agrado y que ellos escojan. Nosotros, los docentes, debemos ubicarnos en un lugar que ya se encuentre decorado, tener un rincón de lectura. Aquí podemos observar las imágenes donde ellos puedan explorar también. Y también si les vamos a dar de leer, que así se llama la estrategia, es el poder hacerlo con diferentes tonalidades, con diferentes voces para llamar su atención y que sea más significativo. ¿Listo? Así podemos promover muchísimo la intención de lectura en el estudiante. Entonces vamos a ver igual un video en donde nos muestran un ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer. ¿Qué sabemos nosotros de la selva? Vamos a activar nuestros conocimientos previos, vamos a hacer en nuestra mente. Al final, bueno, ¿qué saben ustedes de la selva? Por ¿Sí? acá, Ok. ella ya Entonces está vamos averiguando lo a que poner aquí un quiere montón de saber amigos. Puente. Será en un puente y generar les esa empieza a pregunta. ¿Cuándo la preguntar. Bueno, esas son muchas cosas que nosotros podemos hacer. Lo importante es hacerlo con muchísimas ganas y con muchísimo amor para poder motivar a los estudiantes. Vamos con la tercera etapa, que es la etapa rítmica. Esta etapa rítmica se encuentra desde los 4 hasta los 6 años de edad y resulta que en esta etapa ya es cuando se consolida la curiosidad y la fantasía. Entonces ya en la etapa anterior ya empezamos a explorar el mundo mágico y ya en esta etapa ya se hace mucho más evidente. Entonces en esta etapa lo recomendado es realizar actividades de interpretación que permitan que ellos supongan, que permitan que ellos generen hipótesis. Entonces, digamos, nosotros podríamos realizar perfectamente una lectura normalita, sin título, sin título. Acá aparece el título, pero lo ideal podría ser es no llevar el título para que ellos a partir de la lectura le pongan un título. Es importante que vaya acompañada de imágenes, igual siguen siendo niños que están en sus primeras, en edades tempranas, entonces tiene que ser algo muy llamativo para ellos. Debe llevar una imagen, puede ir con partes incompletas para que ellos las completen. Nosotros después de eso les pediremos que realicemos una lectura entre todos, pero es importante que al momento de leer trabajemos las tonalidades. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder motivarlos a ellos en su comprensión lectoral. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer para evaluar este proceso? Podemos llevar un cartel con eh, una imagen que sea divertida, una imagen y entonces el niño, ¿qué va a hacer? A partir de esa imagen divertida, cada niño debe realizar un relato frente a sus compañeros. Este relato debe tener personajes mágicos, esto no debe tener, mejor dicho, los límites los pone él en su imaginación. Entonces ellos deben completar el dibujo que se presenta, ellos deben después hacer una socialización acerca de su lectura y qué fue lo que más le llamó el dibujo, los aspectos y lo que más aprendió. Seguimos entonces, la siguiente etapa es la etapa imaginativa, que es esta etapa que va desde los 6 hasta los 8 años de edad, y que nos dice, resulta que en esta etapa ya anterior, en la anterior se veía más implícito, ¿no? El tema de la magia, el tema de la creatividad, el tema de lo imaginario, pero acá es el eje central de la etapa. Aquí todo es a través de su imaginación, a través de su
creatividad, pero en esta etapa es donde los niños enfrentan sus temores y empiezan a cuestionarse por qué las cosas, el por qué. Por lo general, los niños de 6 a 8 años preguntan absolutamente todo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que su mundo empieza a imaginar y empieza a sacar esos miedos, es cuando empiezan a crecer los temores. Y por esto es importante generar actividades que estén mezcladas con lo irreal, pero también con su contexto inmediato. Entonces, digamos que podríamos hacer, ejemplo, ambientar el salón con un bosque mágico. Les entregaremos una lectura a los estudiantes en donde ellos deben encontrar el camino donde está la princesa y entonces dentro de la lectura van a encontrar la solución para derrotar un dragón que se encuentra en el salón y aparte de eso, también van a tener acceso a una serie de pociones y van a tener acceso a unos hechizos mágicos que les van a servir para atrapar al hechicero que tiene la princesa. Pero para poder obtener todo eso que deben hacer, deben leer, deben comprender y descifrar lo que les debe ayudar o lo que les va a ayudar en el momento del rescate. ¿Qué podemos realizar como evaluación? Entonces, digamos, podríamos hacer un test perfectamente, una comprensión lectora, se les entrega, ejemplo, una fábula y ellos deben, digamos que leer y después completar o contestar unas preguntas. Es importante que las preguntas que hagamos no sean solamente cerradas o abiertas en relación, sino que los pongan a ellos desde un punto de vista crítico, empezar a que ellos produzcan también a partir de su imaginación. Recordemos que el mundo imaginario es el eje central en esta etapa. Vamos con la última etapa, que es la etapa heroica, que va desde los 9 hasta los 12 años de edad. Y en esta etapa es en donde la realidad ya se hace presente. Ya empezamos, o sea, ya se hace presente en la gran mayoría y ya empezamos a mostrar interés por, o bueno, los niños ya empiezan a mostrar interés por relatos que sean más validez, con lo que ellos se identifican de pronto con temas de su preadolescencia, con entrar en este mundo mágico, con este nuevo mundo, esta nueva etapa también de su crecimiento y en donde ellos puedan resolver dudas. Son cosas que de pronto los cómics, algo, o aunque son imaginarios, ellos logran identificarse con ellos porque pues tienen comportamientos de adolescentes y demás. Entonces aquí la lectura ya es un poco más concreta, más concisa y sus procesos cognitivos pues van a ser mucho más, digamos, mayores. Nosotros como tal, ¿qué podemos hacer o qué actividad? Entonces les podemos entregar un relato, cualquier relato, un relato que ellos puedan leer o que deben leer para poder ejecutar alguna actividad. Entonces en esta actividad, ¿qué van a encontrar? Ejemplo, podemos entregarles una misión que ellos deben cumplir, también una serie de pistas y códigos que les van a ayudar para descifrar ese enigma y quién está detrás para lograr eso. Entonces, ¿qué deben hacer? Prestar mucha atención a la lectura, identificar digamos que las pistas que les dan que están ahí metidas, preguntarse, buscar soluciones y ponerse en el lugar del personaje. ¿Qué haría? ¿Qué haría el personaje? Acá tenemos algunos ejemplos de los libros que por lo general los niños digamos, con lo que más se identifican, pues debido a que es algo que está basado en la realidad y que a veces nos cuentan la historia de adolescentes, de los niños, bueno, la preadolescencia y comienzan a generar una serie de empatía con ellos. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para evaluar esto? Podríamos hacer una especie de feria del libro, pero dentro del aula. Y cada niño va a tener a disposición muchas opciones de literatura, o sea, muchos tipos de libros, cómics, bueno, historietas que ellos van a escoger solitos, o sea, no, eso va a ser de manera independiente. Primero deben leer el título, luego los subtítulos, hacer lectura de imágenes para predecir de qué se va a tratar el libro, o sea, todavía como tal no vamos a empezar a decodificar, sino que vamos a hacer una lectura de pictogramas. Después van a ubicarse, se van a aislar donde estén solitos para que puedan iniciar con su lectura, para que tengan mayor concentración y después voluntariamente cada estudiante va a pasar a leer un párrafo. Pero en esta lectura vamos a tener en cuenta la entonación, la fluidez, el uso, perdón, de los signos de puntuación, la comprensión lectora y la retención. Esas son las etapas de la lectura que debemos tener en cuenta y muchas gracias.